Hola, aquí transmitiendo desde el Polo Sur para todo el continente americano, Europa, Asia, Oceanía, África y los demás continentes del planeta Tierra. Y también transmisión satelital a otras galaxias. Eh, En el vídeo de hoy vamos a hablar acerca del trabajo que realicé de investigación de cómo implementar físicas, que no lo terminé, pero avancé un montón, te lo juro que avancé un montón, eh, en cómo implementar físicas en 3JS. 3JS, la famosa librería con la que se hacen representaciones en 3D en el browser, que no es la única, tenés Babylon también y quizás haya otras, pero bueno, es la más popular. Y una de las cosas difíciles que se le podría criticar a la implementación de proyectos al desarrollo de proyectos en 3D es que los motores de físicas o son difíciles de usar, o no se entienden, o no hay ejemplos, la documentación es fea, no existe o es difícil. Bueno, hoy vamos a romper con todos esos problemas, los vamos a solucionar y te lo voy a contar en 3 2 1 ya. No, bueno, me falló el video, pero bueno, lo vamos a tener que improvisar. Así que, sin más, comencemos. Vea, primero que nada, antes de hablar, quiero decir unas palabras. Bueno, lo que hice fue agarrar un archivo de index.html y le puse el código que contenía el ejemplo que te voy a mostrar ahora. El ejemplo este. Vos vas acá, decís ejemplos, decís, buscas el ejemplo y acá pones PHY, ¿so? P6. Y ahí vas a encontrar ejemplos de física. Este, el de la ropa, cloth, que significa ropa o telas. Bueno, este es el que yo copié así, busqué en el código fuente, copié y pegué acá. Pero, claro, este está en un servidor con muchos subfolders, con muchas subcarpetas, y las rutas son relativas bueno, a la configuración que tiene en ese servidor, que no es la misma que un proyecto local, donde no tenemos toda la librería Three.js instalada. Entonces lo que tocó hacer fue buscar las cosas que hacían falta. Bueno, a ver, que todo hacía falta, no. Bueno, eh, 3JS lo cargamos por npm, entonces esa parte no hacía falta buscarla. Pero, esta librería que se llama amo.wasm, wasm.js, amo.ammo.wasm.js es la librería de las físicas que estamos hablando. Bueno, esta hay que conseguirla. ¿Cómo se consigue? Eh, Déjame ver. Bueno, y ahora te cuento. Y también esto que es un wasm, amo.wasm.wasm. ¿Qué viene a ser WAMP? Viene a ser WebAssembly. WebAssembly es una super tecnología con la que podés ir directo al hardware. Bueno, es un lenguaje de tipo binario con el que se hace lo mismo que con JavaScript, que usa las mismas APIs, pero es más eficiente. Entonces, está bueno, está bueno. Entonces, todo lo que es físicas lo usa ahí con WASM, con esta librería de AMO escrita con Watson que interactúa, ¿no?, con JavaScript. Se envían mensajes de acá para allá y de allá para acá con ese lenguaje, o sea, de JavaScript a WAssembly y de Assembly hacia JavaScript. Bueno, el browser, una vez que agarra estos códigos, eh, los compila, ¿no?, en el browser y funciona. Pero bueno, lo que tiene de bueno es eso, que se comunican entre ambos lenguajes. Luego, a ver, te iba a decir, ¿cómo obtenemos una de las cositas más que tenemos instalado Webpack? Sí, yo ya tengo unos videos de cómo usar Webpack. Y entonces acá podés ver con el package JSON que tenés 3JS y Webpack. Listo. Y tenemos implementado Watch, pero eso para el desarrollo, que ahora no viene a cuento. Antes, acá en 3JS, si vos te fijás, 3 donde dice examples,
tenés JSM, tenés un lugar donde dice lives, lives, y ahí tenés, eh, o no. Bueno, no sé si ahí o acá en JS, vamos en JS. JS es en JS. Ahora vamos a Leaves y ahí en Leaves tenés esta librería que se llama ammo.wasm.js. Pero ¿qué pasa? No la tenés como librería JS, es decir, no es un módulo que puedes incorporar a tu proyecto. Por lo tanto, lo que tocó hacer fue copiar este archivo y este otro, que es con el que se comunican, y ponerlos en la raíz del proyecto. Entonces, de alguna manera, en el archivo HTML le decimos, mira, comunicate con fulanito, que es con este archivo, y este archivo a su vez, de alguna forma, no lo vi el código fuente, se comunica con este otro que es de WebAssembly. Así que ese es el pasito que tenemos que hacer. Copiar estos dos archivos de 3JS example JS. Tenés ojo que acá JSM, no, de JS. M es de módulos. Bueno, como no es un módulo esta librería, es un archivo así JavaScript puro. Entonces lo cargas de esa manera. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de raro? ¿Qué tiene de interesante? Nada. Lo que sí, ahora vas a ver que cuando arrancamos nosotros con nuestro proyecto, una de las primeras cosas que vamos a hacer es una promesa esperando que se cargue esta librería y después de eso poder arrancar. Entonces, la, la sintaxis, la pequeña parte con la que hacemos eso es muy similar a esto, donde esta parte de acá, que voy a encerrar entre comentarios, barritas, es la parte con la que vamos a trabajar. Entonces, una vez que se cargue la librería, hacemos una reasignación de variables. O sea, lo que acá era amo era una función, acá amo es una promesa ya cumplida. Una promesa cumplida. Sí, ¿por qué? Porque esto es una función y esto ya no es una función, esto es una promesa cumplida, literalmente. Pero esta, ¿qué pasa? Las dos, quiero decir, tienen acceso global. Entonces, a ver cómo te digo. En cualquier JavaScript del documento se va a poder acceder a esa variable ammo. Por lo tanto, acá en init, si vos te fijas, bueno, no hay, pero si vos te fijas en init physics, que es uno de los métodos que vamos a ver ahora, acá se está usando el ammo como si fuese un contenedor, un namespace, ¿sí? De todas las funcionalidades de la librería ammo. Así que bueno, una vez que tenemos esta promesa adquirida, ¿no? Ya que llamamos al método init y al método animate. El método init, ahora que me acuerdo, el animate no lo vi nunca, pero el animate, ¿qué tiene? Request animate on frame, render y actualizar las estadísticas. Es el típico loop. Entonces, activar el loop. Y acá dice init, que a ver qué dice init. Iniciar los gráficos, iniciar la física y crear objetos. Iniciar gráficos, ¿qué significa? Poner las luces en la escena y configurar el resize. Que ahora que lo pienso, iniciar los gráficos no. Mm, mm. Yo le llamaría de otra forma. Iniciar la escena. Iniciar la escena. No sé si iniciar los gráficos. No lo voy a cambiar ahora, pero esto sería iniciar la escena. O configurar escena. Escena configuration. Después dice iniciar físicas. Este es muy estándar. Esta parte es muy estándar. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos la configuración de una variable que se llama PhysicWorld. Imaginémonos. Todas las físicas van a ocurrir dentro de un mundo. Bueno, ese mundo hay que configurarlo y vamos a tener que ir creando cosas para ponerlas dentro del mundo y esas cosas van a interactuar entre sí con físicas. Y bueno, nosotros de alguna manera, que vamos a ver el código, vamos a ir viendo los parámetros, los valores que tienen los objetos dentro de ese mundo cuando interactúan, porque este mundo no es visible, entonces tenemos que anclar las cosas que son visibles, es decir, todo lo que es 3JS con las cosas que son físicas,
que no son visibles. Entonces en alguna clase ahí vamos a obtener los valores de los objetos que están dentro del mundo y ponerlos en los parámetros de los objetos que están visibles en la pantalla. Bueno, el primero de esto, tenemos dos cosas acá para compartir a lo largo y a lo ancho del proyecto. El Physics World, el mundo físico, y después un auxiliar que es una transformación. Una transformación tenemos que pensarla lo mismo que en 3JS, una matriz de transformación que contenga las posiciones, las rotaciones y las escalas. Bueno, algo así, que es como guardar un tipo de dato vector 3 o una matriz o lo que sea. Bueno, de esa manera vamos a tener acá una variable que se llama transform aux1, como si fuera varias, pero no, hay una sola, pero y la tenemos ahí disponible para setearle valores y después modificarlos y asignarlos y trabajar con esa variable que es necesaria. Bueno, después acá create objects. Create objects es muy sencillo. Es, en realidad es una función que tiene dos funcionalidades. Crear el piso, que es muy sencillo. Es muy sencillo, pero está hecho con dos pasos anidados. Uno de esos pasos es crear un paralelepípedo. Crear un paralelepípedo es crear un cubo con ciertas dimensiones. Y dentro de ese método paralelepípedo tenemos un método que se llama createRigidBody, que ese método rigidBody, ¿qué es lo que hace? Obtiene el mesh de 3JS, ¿sí? Y ¿qué hace? Le copia, o sea, genera una copia de la posición y una copia de la rotación con quaternion. Entonces uno le envía por parámetro un quaternion vacío y un vector 3 vacío, y que hace acá lo llena. Entonces después hace un montón de cositas con respecto a la transformación, pero del lado del motor de física. Ve, fíjate acá, hay un vector 3 donde pone la posición, ¿sí? Crea un nuevo transform, ¿ve? Este transform, y el que habíamos hecho antes era, a ver, que yo dije, a ver, physics, ve, transform, bt transform, ¿ves? Crea acá uno y acá tenemos lo mismo, a ver, y el rigid body, bt set, bt transform, ok, acá genera otro auxiliar que aparentemente no lo nombra como auxiliar, sin embargo ahí está. En ese transform que tiene set identity, no sé qué será, setearlo como por defecto, setear el origen y le pone la posición y le setea la rotación, donde le pasa un quaternion, todo vector 3 y quaternion de tipo AMO, de la librería AMO, que tienen sus características. Después dice mission state, motion state, que es cómo se va a mover la información del movimiento que va a tener el objeto físico en las físicas, con la inercia local, que inicialmente es 000, default motion state, y ahí le ponemos claro, dentro de las físicas vamos a tener un objeto al cual le vamos a poner un estado. Ese estado está compuesto por una transformación, y esa transformación está compuesta por la posición y la rotación de un objeto que la acabamos de crear con la información de ese objeto 3D. O sea, con la información del objeto 3D generamos un objeto físico. Primero creamos la transformación la pasamos a un estado, y el estado la pasamos a un rigid body, que como dice acá. Y tenemos acá la inercia también, que inicialmente es por defecto 000, y también con esos datos hacemos una inercia. Acá dice calculate inertia cuando hay una masa y una inercia. Physics shape. A ver, physics shapes. Physics shape es eso lo tenemos que ver antes de llamar acá. Physics shape es el segundo. Acá el shape. Claro. El shape es una especie de geometría, me imagino. Pero desde el lado del motor de física. Entonces, en este caso la geometría es un box, porque estamos creando un cubo, ¿no? Que lo hacemos con
Box Geometry en Three.js y con Box Shape en el motor de física. Y le pasamos, bueno, ahí atributos, ¿no? Por 0.5, por 0.5, no sé por qué me multiplica los valores por la mitad. No lo sé, I don't know. Acá está multiplicando los valores por la mitad. Ponele que acá sea 1, 1, 1. Bueno, acá va a ser 0,5, 0,5, 0,5 en el motor de física. Y bueno, eso es lo que pasamos como segundo parámetro, que es lo que recibimos acá como Physics Shape, que es le vamos a asignar una masa. Esta masa que es el tercer valor, es la masa acá, que también viene por parámetro. Y bueno, y nada, le agregamos acá la inercia. Ahora el Physics Shape lo enviamos como tercer parámetro. Acá cuando creamos, porque estamos creando un BT Rigid Body Construction Info. Entonces le pasamos la masa. Pasamos el Motion State. Este es el Motion State que contiene la transformación con la posición y la rotación. Y también le pasamos un Physics Shape, que es un poquito, a ver, redundante porque al Physics Shape también le pasamos la masa y la inercia. ¿Sí? Y además es redundante un poquito también porque enviamos la inercia, que ya podría leer desde otro lado, pero bueno, se la tenemos que volver a enviar. Como un poquito redundante los métodos acá con el motor de física. Pero bueno, no importa porque eso después lo vamos a encapsular en un método que ya está encapsulado en un método llamado Create Rigid Body. Entonces, con esto hacemos un RB Rigid Body Info y ese RB Info lo metemos como parámetro en un método llamado BT Rigid Body y de ahí tenemos un body. Finalmente tenemos un body. ¿Qué hacemos con ese body? Nos lo metemos en el atributo Physics Body de User Data del objeto 3D. El objeto 3D de Three.js es un objeto complejo con muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que tiene es User Data y en ese User Data nosotros le agregamos un atributo más, ¿sí? Que va a ser Physics Body, que va a contener este body que creado por el motor de física. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros queremos acceder al objeto en el mundo de la física, lo que podemos hacer es ir al objeto, preguntar su propiedad user data y dentro de user data buscar el parámetro physics body, que es el que va a contener el body del mundo físico. Ya lo vamos a ver después. ¿Y qué pasa? Bueno, a este Three.js object lo guarda en la escena. Después agrega ese objeto 3D en un array que se llama, en este caso se llama Rigid Bodies, porque es un array donde vos pones muchos objetos y además a ese objeto, al body físico de ese objeto le pone estado 4. Que vaya a saber Dios qué significa estado 4. Y después, sin omitir, uno de los pasos más importantes es poner ese body dentro del mundo físico, que es lo que habíamos dicho. Hay un mundo físico y dentro de ese mundo físico metemos los cuerpos que van a interactuar entre sí. Y digamos, esa es la manera en la que funciona la configuración de mundo físico. Pero ahora, si hubiese fuerzas que chocan y entre los objetos con rigid body y generan desplazamiento, necesitamos para eso activar las actualizaciones del mundo, porque el mundo una vez que lo seteamos queda ahí, fijo, como rulo de tatua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En algún lugar por acá dice Update Physics y le pasas un Delta Time, que viene a ser la distancia de tiempo que hay entre un frame y otro. Entonces vamos a... Vamos a ese Update Physics. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos que a ese Physics World le ejecutamos el método Step Simulation, donde le pasas la diferencia de tiempo entre frame y frame y un número 10, que otra vez, vaya a saber Dios para qué sirve ese número 10. Bueno, después te acordás que yo te dije que había Rigid Body, que era donde se ponían los objetos 3D. Bueno, de ese objeto 3D, acá es donde recuperamos el Physics Body que teníamos recién, que lo guardábamos, que nos lo metíamos en el Rigid Body del objeto 3D. Bueno, acá lo tenés, lo convertís en un objeto llamado Object Physics y de ahí pones el Get Motion State.
Get motion state, acordate que antes de hacer eso, nosotros ya ejecutamos el step simulation con el delta time. Entonces, en esta línea lo que decimos es 4 horas later, 4 horas después, tipo Bob Esponja. Bueno, ¿qué es lo que se configura todo el mundo para que las fuerzas interactúen en esas 10 horas después? Entonces, decime, ¿cómo está el mundo? El mundo no, este objeto 10 horas después. Entonces acá, si existe ese valor, dice, dame la transformación de, bueno, acá, ¿ves? Setea en este objeto que te estoy pasando toda la información de cómo tendría que estar el mundo, el mundo, no, el objeto 10 horas después. Y eso está acá en la variable transform aux1, que es una transformación vacía, a la cual le vamos a insertar la información que tiene el información que tiene el objeto en el mundo de las físicas, y lo vamos a poner en una variable p, que probablemente sea un vector 3 de la librería AMO, pero que al cual podemos acceder a las propiedades x, y y z, pero como si fuesen métodos. Y al Q también a lo mejor tenemos un quaternion, pero del tipo de datos de la librería AMO, desde el cual vamos a obtener otra vez los valores de x, y, z y w del tipo quaternion de la librería, que contiene los métodos getters de los 4 parámetros, y lo seteamos en el quaternion, en la rotación quaternion del objeto 3D. Entonces, de esta manera, cada cada milisegundo, cada día, sí, cada 16 milisegundos, que es más o menos así como algo cada 60 veces por segundo, cada 16 milisegundos se actualiza la posición de las cosas que estamos viendo, y por eso de esta manera podemos ver cómo funciona la interacción entre Three.js y AMO. De momento nos falta generar movimiento, porque por más que este busque el estado futuro de un mundo con físicas, no hay una chispa así o un movimiento que inicie algo, que choque, que inicie un desplazamiento, que genere un impacto entre dos objetos físicos. Eso lo vamos a ver en el próximo video, porque todavía no lo googleé. Sin embargo, cabe destacar que es el resto del código. En realidad lo que hicimos fue, una vez que teníamos el código que les mostré, que es este, en el editor, lo que hice fue factorizar, es decir, descuartizar todo este código en pequeños módulos, ¿sí? Y por esa razón es que acá tenemos muchos módulos pequeñitos que casi ninguno o habrá uno o dos nomás que superan las 50 líneas. Fíjate, tenemos Update Physics, Texture Loader, Stats, la escena, el Rigid Body, el Resize, el Renderer, las luces, que tengo dos, Ambient Light y Directional Light. Después Init Physics, que este es el estándar, ¿sí? Que probablemente este módulo vayamos a copy-pastear en muchos proyectos. Lo mismo que el Update Physics. El Update Physics probablemente también vayamos a hacerle lo mismo, ¿sí? Este es un poquito más customizado, porque se trata de muchos objetos que estén dentro del mundo 3D, y probablemente sean muchos objetos iguales, ¿sí? Pero bueno, entonces probablemente copiemos mucho el Init Physics, que es este módulo, y el método Update Physics, y veamos, te estaba diciendo que ninguno tiene más de 50 líneas. Vamos al Init, que tampoco es este, que es el donde ahora que estamos todos estos modulitos externos. Y bueno, este es el más grande, tiene 48 líneas, pero porque soy generoso. Pero si uno le quita, tenemos una línea menos, otra menos, otra menos, otra menos, otra menos, y otra menos, y otra menos. Tenemos 41 líneas. Y acá tengo una línea menos. Ahí está, 40 líneas. Después tenés el index y tiene acá la promesa la resolución de la promesa AMO para empezar a ejecutar el código. Y después tenemos Rigid Body, que Rigid Body, bueno, forma parte
create paralelepípedo, crear un paralelogramo, no, un paralelepípedo, que es como que está anidado uno del otro. Fíjate que, bueno, 29 líneas uno y el otro tiene 12 líneas. Tenemos que corregir acá, quizás acá hacer algo así. Después tenemos controllers, container, el container y cámara. Si te fijas, acá tuvimos todos objetos menores de 50 líneas. Y acá tenemos tres más, que era el muro. El muro tenía 44 porque, bueno, tenía un sistema de ladrillos que tienen que estar, no son columnas de ladrillos, sino filas de ladrillos que están desfasadas, de manera que la mitad de una sea ocupe entre una y otra esté o sea, que se tenga pinta de ladrillos apilados, ¿no? Desfasados en media unidad, del medio ladrillo de distancia. Y bueno, este es con respecto al wall, que es la pared creada por muchos. Acá yo le puse creada por un ladrillo por uno, pero vos podés acá crear 6 ladrillos de largo y 4 ladrillos de alto. Pero bueno, no lo voy a ejecutar ahora. Y después el ground que es un único paralelepípedo, es decir, un único cubo, y acá lo tenemos, que probablemente también usemos, pero con otros parámetros. No estoy muy seguro de reutilizar este módulo. Y así, y eso fue todo por ahora. Así que espero que les haya gustado. ¿Quieren ver el resultado? Bueno, ahí les se lo muestro. Minga, lo van a ver. A ver. Acá está, yo había puesto de uno en uno, vamos a poner, estamos ahí a punto de poner un wall de 6 por 4, a ver qué decíamos, 6 de ancho, al revés, vamos a hacer 6 de alto, así es más interesante, y 4 de ancho, o sea, 4 ladrillos de ancho y 6 de alto. Así que si esto lo ejecutamos, tenemos que compilarlo porque recordemos que estamos usando Webpack. Tenemos que poner npm run build según el tutorial que estamos, los tutoriales que venimos con los que venimos enseñando, nuestra magia, nuestras clases de. Y ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, 6 filas de 4 ladrillos cada una. Fíjate acá que parece que tiene 5, pero en realidad tiene 4, 3 en realidad, y una mitad acá y la otra mitad allá. Ese es el sistema que está implementado acá en este módulo de wall. Ahora sí, sin más, con esta bonita imagen que vamos a poner en full screen, nos vamos despidiendo y hasta la próxima. Chau, chau.